cambio que debe de hacer. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía y que tu palabra es más poderosa que toda espada de dos filos, Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo. También sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es verdad y que tú, Señor, no eres hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que hables a nuestra vida. Usa mis labios, Señor, toma mis pensamientos, Padre, para que yo pueda hablar, Señor, únicamente lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, debo de hacer esta explicación. Acá, cada vez que participamos de los elementos, hermano, el Señor nos da algo nuevo que compartir con respecto a esto. Y me gusta explicar la razón por la que lo hacemos. No porque ustedes estén acá, siempre lo hacemos, los hermanos están acá, siempre hemos tratado de explicar la bendición que proviene de estos elementos, y cada vez el Señor da más y da más y da más y da más. Es insaciable la palabra de Dios, y entonces hoy no será la excepción. Yo quiero tocar un tema que yo le voy a ser honesto. Hace una semana el Señor me permitió estar ministrando Santa Cena en la ciudad de Calgary con los hermanos que tenemos allá, y yo llevaba un tema preparado porque siempre antes de llegar yo voy preparando mis temas, pero en esa ocasión, ese domingo, hace 8 días, el Señor me cambió el tema y empecé a compartir un tema con ellos, el cual no pudimos terminarlos porque la presencia del Señor descendió de una manera sobrenatural que ya no sabíamos cómo terminar el servicio. Lo cierto es que entonces yo dije en mi corazón: Señor, gracias, porque ahora ya tengo un tema para compartir el domingo. Entonces ya dije yo, ya me pasé la semana tranquilo, ya se me fueron los nervios, y dije yo, eso vamos a compartir. Y anoche estaba entonces repasando el tema, y entonces yo subo a la habitación con mi esposa y le digo: fíjate que el Señor me dio algo nuevo. Y yo le dije: mira, yo ya no sé si voy a compartir lo que compartimos en Calgary, porque es algo precioso, hermano, pero o compartimos esto. Y entonces recordé que la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que el Señor a nosotros nos da el pan de cada día. O sea que para hoy había algo nuevo. Ya lo de Calgary lo vamos a compartir en otro tiempo, pero lo que Dios a nosotros, hermano, miren, su bendita misericordia nos da es precioso. Y yo espero que usted lo reciba así como yo lo recibí en mi corazón, con agrado, porque yo me gozo. Yo no sé si usted se goza cuando Dios le habla. Yo no sé si usted, su corazón se empieza a palpitar, así como aquellos que iban camino de Maús, que después se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos, y dice: y nuestro corazón palpitaba dentro de nosotros al oír las palabras que este hombre decía. Pues si era Jesús el que iba con ellos. Entonces yo espero que usted así lo reciba en esta tarde. Hemos venido, hermano, hablando con respecto al renuevo, porque fue una palabra profética que nuestro apóstol, nuestra cobertura, declaró sobre nosotros. Y yo he explicado que el año 2019, que se declaró un año del renuevo, no precisamente son 365 días, sino que es un tiempo en el cual Dios nos mete. Un tiempo, mire, hay algunos que todavía están viviendo el año del reposo, pues que ese fue el año pasado, pero hoy ya estamos en otro tiempo, y Dios abrió otra puerta, y usted va a escoger al final en qué puerta va a entrar, o Dios lo va a llevar a tomar esa puerta. Estuvimos en el año de la revelación, el año del reposo, y ahora viene el año del renuevo. Pero lo cierto es que Dios está abriendo para nosotros una nueva etapa, y nos está diciendo y nos está invitando para que nosotros entremos en esa etapa. Yo explicaba el día viernes acerca de las cosas que Dios hará con nosotros, pero antes de que venga el renuevo tendrán que venir otras cosas. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 habla y dice: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice la Biblia. Entonces yo entiendo que antes de poder entrar a un tiempo de refrigerio van a haber cosas que yo voy a necesitar hacer, y de usted dependerá, y de mí depende si las queremos hacer o no. Lo cierto es que Dios dice: aquí he abierto una puerta para que tú puedas entrar. Si tú quieres la tomas, y si no, no quieres. Eso hizo Dios con Israel, y le dijo: mira, Israel, aquí está el monte Ebal y aquí está el monte Gerizim, pero tú decides para dónde vas a ir. Tú vas a decidir para dónde vas, si para el monte de la bendición
o para el monte de la maldición. Y el Señor les dijo, ahí van a estar, ahí los van a estar esperando, no van a estar solos, ahí ya tengo yo quienes los van a recibir, así que usted escoja para dónde va a ir. Y entonces le hemos dicho al Señor, Señor, yo recibo esta palabra. Yo no sé si usted la ha recibido en su corazón, pero cada vez que llega el 31 de diciembre nosotros estamos a la expectativa de lo que el Señor va a decir, ¿verdad? Porque miren, nuestro espíritu lo necesita, nuestra alma lo anhela, es aquella necesidad que tenemos y decimos, Señor, pero ¿qué es lo que tú vas a dar? Y yo le compartí a los hermanos que precisamente en esa oportunidad mi corazón estaba necesitado de oír una palabra y oí un mensaje. No lo oí todo, yo le miento si lo oí todo, yo oí 5 minutos y mucho de ese mensaje, y Dios me habló a través de ese mensaje con respecto al renuevo, y yo no he podido dejar de hablar de eso, yo no he podido dejar de encontrar cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces yo quiero en esta oportunidad hablarle a usted acerca de este tema, y yo le he titulado Transformadores del Renuevo. Usted sabe que los elementos de la Santa Cena, como son el pan y el vino, son elementos transformadores que lo van a catapultar a usted y a mí a una nueva etapa. Pero estos elementos, ciertamente esto, hermano, si lo viéramos con ojos naturales, sería un pan común. Pero desde el momento en que nosotros lo tomamos y le añadimos fe, y ese pan y el vino se hacen parte de nuestro cuerpo a través de la fe, ya dejaron de ser un pan común y un vino común y corriente. Yo le puedo dar jugo de uvas si usted quiere, yo le puedo dar toqui. Yo no sé si usted sabe cuál es el toqui. El toqui era o el Kool-Aid, pues aquí. Pero eso sería si lo vemos con ojos naturales. Pero cuando ya le añadimos fe a este asunto, dejó de ser algo común y corriente y se convierte en elementos transformadores, en algo que va a cambiar nuestra vida. Y por eso le decía al principio, yo sé que Dios, hermano, de alguna manera ha mostrado su misericordia, ha hecho milagros, ha hecho prodigios con más de alguno acá, o si no es con todos, pero que Dios se ha manifestado a través de estos elementos. Y entonces yo empecé a analizar algunas cosas y yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú nos estás metiendo en el tiempo del renuevo, en un nuevo tiempo, y vamos a ver cosas maravillosas. Explicábamos nosotros, hermano, hace unas semanas acerca de la esperanza. Es algo precioso con respecto al renuevo, pero yo no podía pasar de mi asombro de las cosas que Dios nos da. Y hay un versículo que hemos tomado como un versículo clave. Ya estamos en febrero y no podemos dejar de hablar de este pasaje, y es algo que yo le quiero mostrar en esta hora. Y dice la Biblia en Job capítulo 14 y versículo 7, que es un versículo que hemos estado platicando mucho. Dice la Biblia de esta manera: porque hay esperanza. Hablamos de la esperanza hace un par de semanas. Hay esperanza para el árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará sus renuevos. Mire qué precioso esto, pues. Pero aquí está hablando acerca de un árbol que fue cortado, y usted lo puede leer ahí. Y dice que ese árbol, a la hora de ser cortado, entonces lo que pasó era que sus raíces se envejecieron. El árbol llegó a morir en el estado en el que estaba cortado, y pareciera ser que no iba a haber esperanza para ese árbol. Pero Job está hablando acá y dice que sí hay esperanza para ese árbol que fue cortado. Y entonces empieza a hablar y a decir las cosas. Dice que aunque haya envejecido sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá. Y esto es hermoso, hermano, porque entonces yo me preguntaba, ¿qué hizo que el árbol aquel que fue cortado y que en este momento posiblemente no había esperanza para él, se estaba muriendo, había envejecido? ¿Qué hizo que ese árbol al final, hermano, reverdeciera? Yo le pregunto, ¿qué pasó con ese árbol?
Recuerda, estamos hablando de elementos transformadores. Pero ¿qué hizo que ese árbol al final volviera a retoñar? Le pregunto. Estaba junto al agua. Dice el Salmo 1. ¿Usted se recuerda cómo dice el Salmo 1? 1:1. Bienaventurado el varón. Pues no sabe el Salmo 1, hermano, si no lo vamos a tener que leer. Bienaventurado el varón que no anduvo. Pero el versículo 3, si no se sabe, por lo menos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero aquí está hablando acerca del varón. Bienaventurado el varón que no se contaminó, que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores. Y empieza a dar la descripción del varón. Ese varón es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso está diciendo de ese árbol. Entonces, si yo tomara este pasaje de Job, capítulo 14, me doy cuenta entonces que habla de un árbol que fue cortado. Posiblemente ese árbol, hermano, perdió toda esperanza. Eso es lo que estaba diciendo Job. Y entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué un árbol puede llegar a morir? Porque se secó el agua. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero entonces, ¿qué pasa cuando le deja de llegar agua al árbol? El árbol muere. Pero aquí note que no solamente murió, sino que el árbol lo cortaron. O sea, de alguna manera sufrió dolor, de alguna manera algo le sucedió. Y entonces, si lo ponemos y lo analizamos en nuestra vida, nos damos cuenta que hay situaciones en las que, hermano, realmente nos ha dolido mucho lo que ha pasado. Han pasado situaciones en las cuales usted y yo decimos delante del Señor: Señor, al igual que Jesús, hermano, decía: Señor, mire, yo enseñaba esto y le voy a decir un poquito de lo que practicamos el domingo allá en Calgary. Dice la Biblia que hay esperanza para el desamparado. Y entonces yo trataba de explicar quién era un desamparado. Y un desamparado es alguien que lo abandonaron. Pero ¿quién me podría explicar a mí qué es el abandono? ¿Qué se siente ser abandonado? Y entonces recordábamos lo que nuestro Señor Jesús le sucedió. ¿Sabe que Él llegó al Getsemaní? Porque Él en su espíritu estaba triste, dice, porque se había sentido abandonado. Cuando Él está en la cruz, Él le habla al Padre y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ese era Jesús, hermano. De alguna manera se sintió abandonado. Jesús, nuestro Señor, se sintió abandonado. Se fue al Getsemaní porque esperaba que por lo menos los tres que eran de confianza, Pedro, Jacobo y Juan, le fueran a decir: no te preocupes, Jesús, aquí estamos contigo, vamos a orar. Pero usted sabe qué pasó con esos. Se durmieron. 3 veces los fue a encontrar Jesús dormidos. Porque cuando nosotros estamos esperando que alguien, hermano, mire, en momentos de necesidad, usted espera que alguien vaya y lo abrace y le diga: hermano, no se preocupe, estamos con usted. Pero hay momentos, usted no me deja mentir, hay momentos en los que nadie llega y nos sentimos abandonados. Y usted entonces, mire, claro, no podemos compararnos con nuestro Señor Jesucristo, pero si Él se sintió abandonado, por lo menos de los 3 que estaban ahí, ¿cuánto más nosotros que en algún momento nos hayamos sentido abandonados? Pero aquí yo regreso al árbol que estaba junto a las corrientes de agua. Si el agua se seca, si el agua no llega, si el agua no está próxima a él, ese árbol al final, aunque no sea cortado, va a terminar muriendo. Va a terminar muriendo.
Y entonces dice Job 14 que hay esperanza para ese árbol, que aunque se haya sentido abandonado, aunque las aguas se hayan secado, hay esperanza que ese árbol vuelva a reverdecer y se convierta como una planta joven y empiece a echar renuevos. Pero el elemento acá no era el agua precisamente. Usted nota que acá dice que no era el agua. Vemos nosotros la pantalla del año del renuevo y usted ve una mano extendida y una gota de agua que cae. Pero yo le pregunto, ahí no está diciendo que el agua hizo que reverdeciera. Dice que el olor nada más, que el árbol al percibir el olor del agua entonces iba a empezar a reverdecer. No esperaba que llegara el agua, sino que él empezó a percibir, empezó a sentir el aroma, empezó a sentir el olor del agua. Yo le pregunto, ¿tiene olor el agua? El agua no tiene olor, pero él percibía. Él percibía algo está pasando, algo Dios está haciendo, hermano. Y a veces así nos sentimos nosotros cuando de repente creemos que ya nada está pasando. El Señor te empieza a inquietar y te empieza. ¿Por qué? Porque como árboles junto a las aguas nosotros podemos percibir el olor del agua. Y entonces note acá que dice que al olor del agua ese árbol iba a empezar a reverdecer. Iba a empezar a echar renuevos. Ese árbol iba a reverdecer. O sea, de lo que no había esperanza, ahora va a reverdecer. Pero el elemento clave aquí era el olor. Y entonces fíjese que encontré algo muy lindo, hermano, con respecto a esto. La palabra olor viene del original 7381, que significa, y de entre sus acepciones, el 7306, que es el ruaj. Y esa palabra ruaj quiere decir soplo, soplar, respirar, percibir, aceptar, complacer, entender, oler, olor, percibir. Mire, yo me gozaba con esto porque cuando yo lo leía ese pasaje otra vez, yo decía, Señor, eres tan lindo. Porque lo que entonces me da a entender a mí que el olor del agua, el agua representa la palabra de Dios. Eso es lo que representa. Entonces cuando usted y yo empezamos a percibir o empezamos a oler, pero si le quitamos la palabra oler y le ponemos estas acepciones, entonces vamos a entender que vendrá una renovación. El Señor empezará a hacer que reverdezcamos, que lo que no tenía frutos ahora empiece a dar frutos. Y ese árbol que antes se sentía viejo, que antes se sentía inútil, ahora empezará a sentirse joven, porque dice que acá que reverdecerá y será como una planta joven y empezará a echar sus renuevos. Vaya, entonces el agua es importante, pero dice ahí que la palabra, el original es ruaj, que significa soplo. Y entonces cuando usted busca la palabra ruaj en la Biblia, hermano, habla del soplo de vida, que fue lo que Dios le dio al hombre. Cuando lo formó, el Señor sopló. El Señor sopló sobre él y entonces el hombre existió por el soplo de vida. Ese es el ruaj que Dios envía. Ese es el soplo de Dios, su espíritu que entra en nosotros. Pero aquí está hablando acerca entonces del agua también. Y dice que esa palabra quiere decir aceptar, complacer, entender. Entonces mire, para que usted y yo podamos entrar a un tiempo de renuevos, para que empecemos a reverdecer, para que empecemos a dar frutos, va a ser necesario que nosotros primeramente aceptemos el agua, aceptemos la palabra. Pero no solamente que la acepte, sino que también la entienda, sino que también usted se pueda complacer en la palabra. Mire, esto, hermano, es tan precioso, porque cuando nosotros encontramos algo en la Biblia, yo por lo menos yo me gozo, yo no me puedo quedar callado. Voy y le digo a mi esposa, mira, esto fue lo que encontré, y yo me gozo. Tal vez ella no me entiende, pero como dijo el apóstol, con tal que me entienda yo,
aunque no entiendan los demás. Pero yo me gozo porque yo me complazco, hermano, me deleito cuando el Señor está hablando. A veces usted cree que, como le expliqué al principio, que ya tenemos el tema, ya está todo listo, y de repente viene Dios y le da algo y le cambió todo, y ahora usted dice, ¿y ahora qué hago? Pues el Señor se empieza a buscar. Eso es percibir, eso es oler el agua. Entonces dice que el árbol de Job 14 empezó a reverdecer cuando entendió la palabra, cuando se complació en la palabra. Cuando el árbol aceptó la palabra, entonces empezó a reverdecer. ¿Sabe cuál es el problema de muchos en este tiempo, hermano? Y lo tremendo es que la Biblia habla que en los últimos tiempos vendría gente que únicamente iba a oír, iban a tener picazón de oídos, iba a venir una picazón de oídos a ellos, pero de oír palabras que a ellos les convengan. Ya no lo que Dios diga. Hoy hay gente que quiere que se le diga lo que a ellos les conviene. Eso me da a entender a mí que no están dispuestos a aceptar lo que Dios diga. No están dispuestos a recibir lo que Dios quiere para ellos, porque quieren ellos ponerle condiciones a Dios. Y dice que el árbol reverdeció y el árbol entró en un tiempo de renuevo, se empezó a echar flores cuando entendió la palabra. Cuando el árbol entendió, cuando el árbol, hermano, aceptó la palabra, entonces empezó a ser renovado. La iglesia hoy en día necesita aceptar, necesita entender, necesita complacerse de la palabra que Dios está enviando, que usted la pueda recibir, saborearla y usted decirle, Señor, yo recibo esa palabra. Pero a veces venimos no con disposición, indispuestos. Y la palabra ni siquiera se ha entregado y a nosotros la rechazamos. Y eso hace que los árboles, hermano, al final te terminen secando. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ese árbol siempre dará frutos y todo lo que hace prospera. Pero cuando el árbol se aparta del agua, cuando el árbol deja de percibir el olor del agua, se va a morir. Y entonces lo que Dios está esperando es que usted y yo aceptemos la palabra, que recibamos la palabra, pero que la recibamos con gozo en nuestro corazón. Y eso va a hacer que su vida sea transformada. Por eso yo le titulé los elementos transformadores del renuevo, porque ese árbol lo que hizo que reverdeciera fue el percibir el olor del agua, no precisamente que lo regaran. Pero cuando él empezó a entender aquellas palabras, y cuando a veces usted, hermano, recibe algo y usted lo está saboreando y dice, Señor, qué lindo eso que tú hablaste, eso que tú me estás dando, lo que yo estoy recibiendo. Y entonces usted empieza a reverdecer. Yo no sé cuántos quieren reverdecer. Yo quiero reverdecer, hermano. Eso es lo que yo le pido al Señor, Señor, que reverdezcamos otra vez. No importa la vejez, porque aunque el árbol haya envejecido, va a empezar a echar sus renuevos y va a ser como una planta joven. Pero eso dependerá de los elementos transformadores. ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar la palabra? Usted sabe que, hermano, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, pero de que Dios habla, Dios habla. Y nosotros tendremos, hermano, ahora la responsabilidad de aceptar lo que Dios diga, pero también de entenderle esa palabra. Yo sé que hay cosas que el Señor a veces nos da, que nos cuesta entender. Aún Pedro, hermano, cuando oía y leía las cartas de Pablo, Pedro decía, a este hombre Dios le ha dado cosas que yo ni siquiera entiendo. Pedro no las entendía, porque a Pablo el Señor se las había dado por revelación. Y Pedro se ponía a leer lo que el Señor le daba a Pablo y decía, pero ¿y este cómo sabe si nunca estuvo ahí? Entonces hay cosas que muchas veces a nosotros nos ha costado entender. Pero lo que usted no entienda hoy, mañana lo va a entender. Pero nunca rechace la palabra de Dios. Nunca menosprecie la palabra de Dios.
recíbala en su corazón y se va a dar cuenta que con el tiempo usted va a empezar a reverdecer, porque esa palabra no se va a quedar sin dar su fruto. Entonces, el elemento clave fue el percibir el olor del agua para ese árbol. Ahora yo le quiero mostrar otro pasaje que me llamó mucho la atención, porque mire lo que proviene del olor. Dice la Biblia en Génesis 27:27: y él se acercó y le besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Mira qué olía este hombre. Usted se recuerda de esa historia, hermano. Ahí estaba un padre, iba a bendecir a su hijo, pero antes de bendecirlo quería olerlo. Él ya no veía. Nosotros sabemos que la mamá viene y le pone pieles para que el papá lo palpara, pero lo que el papá hizo que lo bendijera no fue ni siquiera lo que tocó, fue lo que él pudo percibir, el olor que estaba despidiendo en ese momento su hijo. Y entonces hizo así el papá, hermano, y entonces lo bendijo. Y mire lo que dice: el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Ahora yo pregunto, ¿a qué olemos nosotros? ¿Será que el olor que nosotros estamos despidiendo, porque hablamos del olor del agua, claro, pero usted es lo que usted puede percibir, lo que usted recibe? Pero este hombre recibió bendición a través del aroma que despedía. Hay bendición de parte de Dios cuando nosotros aprendemos a percibir, y cuando aprendemos, hermano, a despedir también ese olor grato. Pero hay otro elemento que me llamó mucho la atención, hermano. ¿Dice usted amén? Números capítulo 17, versículo 6. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe según su casa paterna, 12 varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí, la vara de Aarón, la vara de la casa de Leví, había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Note aquí, era una vara. Esa vara ya no tenía, era, si usted lo hubiera visto o si usted pudiera notarla, era una vara normal, común y corriente, pero es un árbol muerto. Ya no había vida en esa vara. Y entonces el Señor quería mostrarle al pueblo, hermano, el plan, el propósito del por qué el Señor había elegido a Aarón. Y entonces dice que agarraron, el Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Para que no haya chanchullo, entonces vamos a agarrar las 12 que están acá y las vamos a meter en la casa de reunión. Ahí las vamos a meter y mañana vas a ir a ver qué es lo que sucedió. Y así hizo Moisés, las va y las pone, pero note dónde las llevó. Y dice que el día siguiente llega Moisés y se da cuenta que aquella vara que no tenía fruto, aquella vara que era algo seco, que había perdido toda esperanza de un día volver a retoñar, ahora esa vara, hermano, retoñó y empezó a echar flores y ya tenía almendras. ¿En cuánto tiempo lo hizo Dios? Una noche el Señor. Y mire, el Señor puede transformar nuestra vida, sí. Aquello que nunca alguien usted se pudo imaginar que iba a producir, el Señor viene y en la noche y le va a hablar y le va a decir: ahora levántate, ve a ver. Ay, eso es lindo, hermano. Pero ahora yo le pregunto acá, ¿cuál fue el elemento? ¿Qué fue lo que hizo que esa vara reverdeciera? ¿Qué hizo que la vara reverdeciera? El poder de Dios, claro, el poder de Dios hizo que la vara reverdeciera. Pero aquí hay algo clave
que el Señor me mostraba que la razón por que la vara reverdeció y no las demás, aparte de que Dios quería hacer una elección, era que tuvo que ver mucho el lugar donde la pusieron. La vara la tomaron y la metieron en la casa. No les dijo el Señor: la vas a dejar en los atrios, la vas a poner en el tabernáculo de reunión, pero donde mi presencia está. ¿Y usted sabe dónde estaba la presencia? ¿Dónde estaba la presencia? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Entonces le dijeron a Moisés: vas a agarrar las 12 varas y las 12 las vas a meter al templo, y cuando las hayas metido al templo no las vas a dejar en el lugar santo. La vara la vas a meter hasta el lugar santísimo, porque ahí está mi presencia. Y te vas a dar cuenta que mañana cuando regreses algo va a pasar con una de las varas. Y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Hemos hablado de la elección, pero lo que me llama aquí la atención es que lo que hizo que la vara reverdeciera fue el lugar donde la colocaron. Ahora mire, pues yo entendía esto de esta manera. Mucha gente hoy en día, a estas alturas, ya se dio cuenta que es el año del renuevo, porque eso lo dijo el apóstol Sergio, porque lo vimos en la televisión, y usted agarra su pantallita y la pone a la par de su foto. Vivimos el año del renuevo. Claro, recibimos esa palabra, pero ¿sabe qué? Para que usted pueda entrar en el año del renuevo, tiene que ver mucho el lugar donde usted está. La vara no reverdeció en cualquier lado. La vara reverdeció cuando la pusieron en el lugar correcto, en el lugar donde Dios dijo que debía de estar. Ahí reverdeció. Y no es por echarle salsa a los tacos ni por vanagloriarnos, hermano, pero Dios nos ha dado el privilegio de estar bajo una cobertura preciosa, y yo recibo, y cada vez que lo escucho yo digo: Señor, gloria a Dios por la palabra que le das. Pero algo nuevo nos tiene que dar al Señor a nosotros, hermano, constantemente, porque la unción que cae sobre la cabeza desciende sobre las barbas y cae hasta el borde de las vestiduras. Esa es la bendición de Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Sí tiene que ver mucho el lugar donde tú estás. Porque yo puedo agarrar la pantallita y ponerla en el Facebook: ahí vivo en el año del renuevo, gloria a Dios, hermano. Y mire, y a mí me han dicho mucha gente: ay, hermano, es que oímos al apóstol Sergio, viera qué palabra. Sí, gloria a Dios, porque usted reoyó la palabra. Yo no me aparto de eso. Pero vamos a entrar en el año del renuevo. ¿Quiere usted reverdecer? Sí, entonces pregúntese: ¿será que estamos en el lugar correcto? Porque la vara no hubiera reverdecido en otro lado. La clave era el lugar correcto. Y entonces usted sabe la historia, hermano, cuando aparece en aquel día Moisés y se da cuenta, y se dio cuenta que la única que había reverdecido era la de Aarón, de los de Leví. Ahora, ¿qué significa Leví? Unidad. Unidad. Lo que reverdeció fue la unidad. Hubo unidad dentro del pueblo. Entendieron entonces que el que Dios había llamado era Aarón y no eran los demás. Pero lo lindo es que la vara que tomaron, las 12 varas que tomaron, las agarraron, las metieron en el lugar santísimo junto a la presencia de Dios, que era el arca de Dios. Entonces, ¿sabe que es importante el lugar donde tú estás? Pero también es importante, hermano, súper importante la presencia de Dios. Por eso fue que Moisés le tuvo que decir al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me hagas avanzar, no nos hagas caminar más. Porque yo quiero reverdecer, porque yo quiero ser como la vara de Aarón, que empezó a reverdecer, empezó a echar flores, y luego que echó flores, echó frutos. Pero eso el Señor lo hizo en una noche, porque el Señor permitió que la pusieran en el lugar correcto, en el momento indicado. Siéntase usted privilegiado hoy. Yo me siento privilegiado, porque Dios nos ha puesto en el lugar que Él quiere. Eso es importante. Mire, cuando yo pensaba en esto, inmediatamente se me vino aquel pasaje cuando la Biblia dice, hablando con respecto a las primicias y a las ofrendas que debían de ser: en el lugar que Jehová tu Dios escoja, ahí vas a ir a depositar, porque entonces habrá bendición para tu vida.
Entonces no se trata que yo voy a ir y voy a depositar en cualquier, no, en el lugar que Jehová tu Dios escoja, ahí vas a tener que dar tus primicias y tus diezmos. Eso les dijo el Señor. No va a ser en cualquier lado. Ahora yo digo, si Dios se preocupó por las primicias y por lo que el pueblo traía, dándoles un lugar donde ponerlos, donde llevarlos, a un lugar donde ellos tenían que llegar a depositar, hermano, lo que traían para el Señor, ahora cuánto más para que nosotros seamos, hermano, reverdecidos, para que reverdezcamos delante de Dios y empecemos a echar frutos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el lugar correcto. Lo que hizo que la vara entonces se transformara en una vara muerta, en una que cobró vida. Y lo tremendo, sabe que usted sabe la historia. Lo tremendo de esto es que agarraron la vara y después de que hubo reverdecido, la colocaron dentro del arca del pacto. Lo que había en el arca del pacto eran 3 cosas importantes de las cuales nosotros hablamos. ¿Qué había dentro del arca? 3 cosas importantes. El maná que había caído del cielo, las tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Pero ¿por qué el Señor les dijo que pusieran esos 3 elementos ahí? Porque iban a servir de recordatorio para las siguientes generaciones de lo que Dios había hecho. De lo que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Primero, que les dio provisión, pan, maná. Segundo, les puso orden, ley. Y luego les dio vara, autoridad. Pero la vara no les dijo que pusieran una vara muerta, le dijo que pusieran la vara que había reverdecido de Aarón. Entonces cuando venían las generaciones miraban aquella vara y yo puedo pensar, eso no lo dice la Biblia, pero yo puedo pensar que esa vara nunca dejó de echar frutos. Y cada vez que venía una nueva generación, los llevaban y veían lo que allá adentro había y se daban cuenta que la vara todavía seguía verde. La vara seguía verde. O sea, eso no fue un espectáculo de un día. Ya la vieron, ok, ya mañana se murió. No, esa vara siguió reverdeciendo. Y siguió reverdeciendo y siguió reverdeciendo y reverdeciendo. Y hermano, entonces, la gente se quedaba asombrada de ver que las demás varas no dieron nada. Pero es así. Porque el Señor la colocó en el lugar correcto. Entonces tiene que ver mucho el lugar donde tú estás. El elemento que va a hacer que venga un renuevo para ti es primeramente saber que el lugar donde tú estás es el lugar donde Dios te puso, donde Dios te quiere, para que empieces a echar tus renuevos. Había diferencia entre las varas, porque las otras no reverdecieron. Pero eso también nos muestra a nosotros la escogencia de Dios. Porque Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. En este tiempo, para que empecemos a retoñar. Yo no sé, hermano, si usted sabía, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y que usted y yo fuimos llamados a dar frutos. Y algunos nos quedamos sin dar frutos ya. Pero el tiempo que Dios está trayendo ahora es un tiempo en el cual empezaremos a reverdecer nuevamente. No solamente por haber percibido el olor del agua, sino también porque estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Porque Dios nos ha traído al lugar donde Él escogió. Y que ahí tú empieces a dar tus frutos. Y eso es lo importante, hermano, que empecemos a dar nuestros frutos. Porque eso sucedió con la vara. Eso sucedió con aquel tronco, aquel árbol que había sido cortado. Empezó a reverdecer. Entonces es importante que sepamos dónde estamos. Isaías capítulo 58. Dice, versículo 6: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento
y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Usted había leído ese pasaje antes. Ese es el ayuno que el Señor escogió. Pero aquí no está hablando de un ayuno de abstenencia de comida. Aquí está hablando de otra clase de ayuno, que ese es el ayuno que Dios escogió, porque hay diferentes clases de ayuno. Y luego les dice en el versículo 8: entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Esto es lindo, hermano. Vaya. Entonces, yo le pregunto, ¿qué clase de ayuno estaba hablando aquí Isaías? ¿A qué ayuno se refería? Este es el ayuno que yo escogí. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el ayuno que el Señor escogió? Entonces empieza a dar una serie de instrucciones. Pero lo que me llama la atención es que todo lo que está pidiendo acá es, mire, es el tener compasión, es el acordarse del prójimo. Cuando tú aprendas a compartir con el prójimo tu pan, tu casa, y le des de comer, hermano, y le des de vestir, cuando lo mires desnudo y te acuerdes de él, entonces algo va a pasar. Tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Esa es una promesa de Dios. Pero aquí lo que está diciendo es: no te olvides de tu prójimo, y entonces vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Y ahora yo puse ahí con rojo esa parte, porque de eso es lo que yo le quiero hablar. Y dice: y tu recuperación brotará con rapidez. ¿A qué quería decir el Señor con eso en la profecía que le dio a Isaías? Y entonces fíjese que como a veces a mí también me cuesta entender, al igual que usted, encontré otras versiones para que la podamos entender. Ese pasaje del versículo 8, porque ya le expliqué que lo que había que hacer aquí, el elemento que iba a hacer que mi recuperación brotara con rapidez, iba a ser primeramente el ayuno, ayunar, pero el ayuno que el Señor escogió, que se refiere al tener cuidado del prójimo. Bueno, entonces dice en otras versiones, mire esta: Jerusalén, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente, te procederá tu justicia y la gloria de Yahvé te seguirá. ¿Qué le da a entender esto a usted? Tu herida se curará rápidamente. Entonces, ¿sabe qué había pasado? Que el pueblo de Israel de alguna manera estaba herido. Y entonces les dice: cuando ustedes empiecen a ayunar de la manera como yo les estoy mandando, que ustedes se acuerden del prójimo, que ustedes le den de su pan al prójimo, cuando ustedes lo vistan, cuando lo vean desnudo, cuando ustedes lo puedan recibir en casa, cuando y empieza a hablar del ayuno que el Señor escogió. Entonces yo lo que voy a hacer es que su herida se cure inmediatamente. Pero le voy a poner otra versión. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: los que ayunan, así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Estás hablando de los que ayunan. ¿Usted ayuna? Pero esa clase de ayuno, Isaías 58. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no ponerle entre mal a ninguno. Pero mire esta otra versión. La versión oso dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad reverdecerá presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor te recogerá.
Pero ¿sabe qué está hablando aquí? Hablando de sanidad, porque la sanidad va a reverdecer. Tu herida será sanada. Y entonces yo pensaba y decía, pero Señor, pero ¿y esto cómo pues? Entonces el Señor me mostraba esto, hermano. A veces nos hemos enfocado tanto en solo nosotros, en el yo y el yo, y cómo estoy yo y cómo sigo yo, y hemos perdido el enfoque. Mire, yo sé que es bueno ayunar, y yo sé que en algún momento todos hemos ayunado, abstenencia de alguna de comida. Usted sabe que Daniel también hizo un ayuno, pero Daniel no que se abstuvo de toda comida, no, Daniel pidió legumbres, esa fue su ayuno. Entonces hay varios tipos de ayuno, pero este de Isaías 58 no muchito le gusta a la gente. Este no. Hermano, vamos a ayunar. Gloria a Dios, vamos a ayunar. Bueno, entonces no vamos a comer todo el día, hermano. Sí, pero el Señor dijo en Isaías 58 que esta clase de ayuno va a hacer que venga sanidad a tu cuerpo. Las otras podrán hacer otras cosas, los otros ayunos, porque la Biblia habla, Jesús mismo le dijo a los discípulos que habían géneros que no salían más que con oración y ayuno, hablando de espíritus inmundos, demonios, hermano, en un momento de liberación, que se necesitaba oración y ayuno. Entonces, pero ¿qué clase de ayuno estaba refiriéndose Jesús en ese momento? Pero aquí en Isaías 58 está siendo claro y específico. Cuando tú te acuerdes del prójimo, cuando tengas en tu mente tu prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces vendrá la sanidad, porque la sanidad reverdecerá. Pero la clave para que haya sanidad, en las otras versiones dice herida. Hay heridas que a veces nos han hecho, hermano. Hay heridas que en el corazón se han hecho a causa de cualquier circunstancia. Yo no sé, tal vez a usted lo lastimaron, lo hirieron, pero ahora dice el Señor: yo voy a hacer que reverdezca la sanidad en ti cuando tú aprendas a acordarte de lo prójimo, cuando tú te acuerdes de los demás. Pero nos enfocamos nosotros en solo nosotros. Con que yo esté bien, ¿qué importan los demás? ¿Cómo que si importan los demás? La Biblia dice que yo me tengo que preocupar por el otro. Si lo veo desnudo, yo no lo puedo ver desnudo. Yo tengo que darle que se vista. Entonces Dios trae en este tiempo, mire, de renuevos, de reverdecer, sanidad para nuestros cuerpos, sanidad para su corazón, sanidad para su alma. Todas aquellas heridas que en algún momento fueron hechas o causaron en nuestro corazón, hermano, el Señor las va a empezar a sanar. Dios las va a empezar a sanar, porque esa es su promesa. Cuando ustedes hagan ese tipo de ayuno, el elemento era el ayuno. Cuando aprendamos a ayunar de esa manera, entonces vendrá sanidad para ti. Yo haré que tu sanidad reverdezca. Tu justicia irá delante de ti, y la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermano, del Señor te recogerá, será tu retaguardia. Pero cuando aprendamos a ayunar de esa manera, y valga la ocasión, el próximo sábado tenemos ayuno, así que le invitamos. Pero es importante entonces que veamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano, en este tiempo. Pero es importante también que tomemos en cuenta lo que hay que hacer para poder recibir esa bendición. Entonces en Job 14 decía el olor del agua. Yo debo de aceptar la palabra, yo debo de entender la palabra para que empiece a reverdecer. La vara de Aarón reverdeció porque la pusieron en el lugar correcto. Entonces los elementos son muy importantes para que nosotros podamos reverdecer. El ayuno es importante. Y ahora, miren, sigue hablando en Isaías 58, en versículo 9 al 2. Entonces invocarás, después de que haya habido sanidad, entonces invocarás, y el Señor responderá. Clamarás a Él, clamarás y Él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y te ofreces ayudar
al hambriento y a saciar el deseo del afligido. Entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos y te dará vigor en tus huesos. Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Esa es la promesa de Dios. Todo a consecuencia del ayuno. Bueno, ya se puso usted serio, hablamos de ayuno, ya no mucho quiere. Mire este pasaje, Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra su enemigo. Usted sabe que sus huesos van a empezar a reverdecer. Y cuando yo leí este pasaje me recordaba de lo que hablábamos la otra vez acerca de Ezequiel. Usted se acuerda que Ezequiel estaba en el valle y vio aquellos huesos que estaban ahí, pero también vio el milagro de Dios cuando aquellos huesos empezaron a levantar y se empezaron a formar. Ahora yo le pregunto, ¿por qué son necesarios los huesos en el cuerpo? Porque los huesos son la estructura de su cuerpo. Y entonces aquí está diciendo el Señor: yo voy a hacer que reverdezcan tus huesos para que te mantengas recto delante de Dios. Entonces el Señor está interesado hasta en los huesos de nosotros, hermano. Ezequiel, cuando vio aquellos huesos secos que se empezaron a levantar, no eran solo huesos los que él vio transformarse. ¿Sabe qué vio? Vio que los huesos le empezaron a salir tendones, articulaciones, empezó a salirle la carne, y entonces se transformaron, porque eso era importante. Pero lo primero que Dios trató fue en levantar el hueso. Entonces ahora el Señor dice: bueno, yo también voy a hacer reverdecer no solamente al árbol caído, al árbol que fue cortado, que aunque haya envejecido y su raíz se haya muerta en el polvo, entonces yo lo voy a hacer reverdecer. Vamos a reverdecer como la vara de Aarón, estando en el lugar correcto, en el templo de Dios, buscando su presencia. Pero también vamos a reverdecer, hermano, mire, ayunando. Va a haber sanidad para nosotros. Y ahora dice acá, ¿cuál era el elemento para esto? ¿Qué hace que los huesos que los huesos reverdezcan? El consuelo. Porque cuando hay consuelo, los huesos se reverdecen. Y hay mucha gente a la que debemos consolar. Hay mucha gente que viene necesitada y hay mucha gente que está necesitando consuelo de parte de Dios. Porque cuando hay consuelo, los huesos se reverdecen. Cuando hay consuelo, mire, ¿qué hace usted cuando consuela a alguien? ¿Cómo consolamos a alguien? Eso de consolar, hermano, ese es algo tremendo. Yo me recuerdo, yo le he testificado a usted de mi pariente que amo mucho. Y una vez me habló y me dijo: mira, me dijo, hace poco me metí a la casa vieja, me dijo, y encontré aquel colchón de aquella mi cama vieja, me dijo, cuando en aquella tarde viniste y te recostaste sobre mi pecho a llorar. Eso está hablando de años, hermano. Y uno se acuerda y uno empieza a suspirar y dice: Señor, gracias por ese momento, porque entonces recibí consuelo.
Porque a veces lo que uno necesita es irse a desahogar en alguien y usted llegar a abrazarlo sin que le diga nada, solo va a llorar. Porque sabe que el consuelo hace que los huesos se reverdezcan. Y hay mucha gente que necesita que ser consolada, que venir a recibirlos, abrácelos y tómelos y recíbalos. Eso dijo el Señor, eso yo voy a hacer con Israel. Yo los voy a consolar, yo seré su consuelo. Cuando tengan que llorar, van a tener que llorar y yo los voy a escuchar. El Señor estaba dispuesto a perdonar a Israel, hermano, a su pueblo, pero ofreciéndoles el consuelo, les dice: cuando yo ya los haya consolado, que era el elemento del renuevo, dice, entonces vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Porque mucha gente se muere porque no encuentra consuelo. Mucha gente desfallece porque no encuentra consuelo. Pero usted y yo tenemos a alguien que es experto en eso. Y el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo: yo les enviaré al Consolador. ¿Cómo se llama su Consolador? El Espíritu Santo, hermano. ¿Y acaso no es el Espíritu Santo cuando te sientes que necesitas ese consuelo? El Espíritu Santo te arropa. Y el Espíritu Santo te abraza, y el Espíritu Santo está contigo y te está diciendo: no estás solo, aquí estoy yo. Y uno llora delante de la presencia de Dios. Sus huesos están empezando a reverdecer, porque son la estructura de su cuerpo. Dios empieza a enderezar las vidas, hermano, tratando con los huesos, porque es importante el consuelo. Y el Señor dejó al Consolador para que usted y yo lo podamos tomar y decirle: Espíritu Santo, tómame, yo necesito ser consolado. Entonces, el elemento, el consuelo. Y yo voy a terminar con este pasaje de Ezequiel capítulo 16. Dice la Biblia en versículo 5 en adelante, versión oso: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida, con menosprecio de tu vida. En el día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y te dije: en tus sangres vivirás. Te dije: en tus sangres vivirás. En millares, como la hierba del campo, te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada y grandemente, a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron y tu pelo reverdeció, mas tú estabas desnuda y descubierta, y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era el tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tus vergüenzas y te di juramento, y entré en pacto contigo, dijo el Señor Dios, y fuiste mía. Yo voy a terminar con esto porque aquí hay un elemento muy importante. Dice, hablando, yo lo subrayé ahí o lo puse con rojo, que entre todas las cosas que pasaron, su pelo reverdeció. Pero hablemos del elemento. ¿Qué hizo que su pelo reverdeciera? Si estamos hablando de los elementos, ¿qué hizo que su pelo reverdeciera? Aquí está hablando acerca de Israel, el pueblo de Dios, hermano. El Señor lo encontró, nadie daba nada por él, estaba desamparado, y dice que entonces algo pasó y el Señor cambió todo. Por eso el coro que cantábamos, el toque del Señor, cambió todo en todo eso. ¿Qué sucedió? ¿Sabe qué pasó? Y lo que hizo que empezaran a reverdecer sus cabellos fue única y exclusivamente la mirada de Dios. Porque cuando yo pasé y te miré,
Entonces empezaron a pasar muchas cosas. Mire, hermano, a veces no es necesario ni que Dios te toque, pero solo con que tú sepas que te está viendo, empiezas a reverdecer. La mirada, el Señor empezó a ver, y yo me ponía a pensar en esto porque decía, cuántas veces nosotros hemos, hermano, querido que el Señor nos toque, pero el Señor a veces no te toca, pero te está viendo. El Señor te está viendo, y la mirada del Señor, esa mirada, hermano, que nos llama, esa mirada que nos entremece a nosotros. Y eso hizo con Israel. Yo te vi. Yo te vi. Y el Señor viene para decirnos hoy, yo te vi. Yo te vi, yo quité tu vergüenza. Cuando nadie daba nada por ti, yo pasé por ahí y yo te vi. Y cuando yo te vi, cuando mi mirada fue puesta en ti, empezaste a reverdecer. Porque lo único que nosotros necesitamos en este tiempo es la mirada de Dios sobre nosotros, hermano. La mirada del Señor. Y entonces dice acá que empezó a reverdecer su pelo empezó a reverdecer. Y entonces cuando yo pensé en esto del reverdecer del pelo, me recordé de alguien. Que tenía un pacto. Y el Señor le dijo que no pasaría navaja sobre su cabeza. ¿Usted se recuerda de ese personaje? En Jueces el Señor le da un pacto, y era un pacto de nazareato. Y eso significaba apartado, santidad. Lo que hacía diferencia entre Sansón y los demás era su cabello. Pero Sansón decidió jugar con su cabello, decidió jugar con Dios, y usted sabe que llegó el momento en el que lo raparon a Sansón. Perdió todo, ya no había esperanza. Pero cuando el Señor habla de su mirada, porque luego cuando Sansón estaba en aquel molino y era vergüenza de todos, mire, el Señor se apiadó de Sansón. ¿Y sabe qué hizo el Señor con Sansón? Lo vio. Al igual que a Israel, lo vio. Y cuando lo vio, su pelo empezó a reverdecer. Su pelo empezó a crecer, el de Sansón. Y cuando el pelo de Sansón empezó a crecer, hermano, fue cuando entonces le dijo a aquel joven que lo llevara a las murallas del templo. Pero lo tremendo es que Dios le dio una oportunidad más. Hizo que el pelo de Sansón reverdeciera. Después de estar rapado, le empezó a crecer su cabello. Y era lo que a Sansón, hermano, era lo que Sansón, mire, Sansón ni siquiera le pidió al Señor que le devolviera la vista. ¿Sabe qué anhelaba Sansón? Era su cabello. Porque el cabello representa santidad. Para Sansón, y en el pacto que el Señor le dio a sus padres acerca de que él iba a ser un nazareno, eso era lo que significaba. Y entonces ahora habla de Israel y le dice, cuando yo te vi, tu pelo empezó a reverdecer. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando una segunda oportunidad igual que Sansón? ¿Cuántos de nosotros nos raparon espiritualmente? Tal vez a usted lo raparon los filisteos porque se empezó a jugar, o empezamos a jugar con Dios. Y ahora dice el Señor, yo lo único que necesito hacer es verte. Y cuando yo te vea, tu pelo empezará a reverdecer. Y aquel Sansón, hermano, del cual se reían en aquel entonces, después de que le habían cortado su pelo, no se pusieron a pensar los filisteos que tarde o temprano les iba a crecer el pelo, ¿ves? Y cuando su pelo empezó a crecer, el de Sansón, yo me imagino que daba vueltas al molino, hermano, y se agarraba los pelitos que le salían y a ver qué largo los tenía. Pero era el elemento transformador. Entonces le hablé del agua, el olor del agua es un elemento transformador. Hablamos del templo, es un elemento transformador para el renuevo. La vara de Aarón ahí reverdeció.
Hablamos del ayuno porque ahí también hubo un reverdecer de sanidad para nuestro cuerpo. Los huesos fueron reverdecidos con el consuelo, el elemento. Pero ahora acá, la mirada de Dios. Cuando Dios te ve, vas a empezar a reverdecer. Entonces lo único que necesitamos decirle: Señor, pon tu mirada en mí. Aquel coro tan hermoso que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tu mirada se llama el coro. Todo lo sabes de mí. Ay, hermano. Pero mire, la mirada de Dios, la mirada de Dios va a hacer que tu pelo reverdezca. Y cuando un día nos raparon, nos quitaron las fuerzas, quitaron el poder de Dios en lo que Dios nos había dado, un día nos lo raparon. Hoy el Señor dice: yo voy a poner mi mirada en ti y vas a empezar a reverdecer. Una oportunidad más. El pan y el vino que hoy vamos a tomar son elementos transformadores en nuestra vida. Y que le decía al principio que cuando lo hacemos con fe, todo lo que hemos creído, hermanos, se aumenta, se crece. Entonces hoy le di por lo menos 5 elementos para poder reverdecer. Pero vamos a participar de este elemento, de estos elementos que van a hacer que todo lo que usted y yo hoy hemos recibido y hemos creído se cumpla en nosotros. Este es un sello, dice la palabra de Dios, hermano, hablando de la copa, dice: este es un nuevo pacto, este es un juramento. Entonces lo que hoy nosotros hemos predicado y hemos enseñado, cuando usted participe de estos elementos que están aquí, hoy, hermano, estamos sellando esa palabra en su corazón. Y lo que el Señor a nosotros nos dio hoy quedará plasmado en su corazón y empezará a dar fruto, empezará a reverdecer. Pero lo que necesitamos decirle: Señor, pon tu mirada en mí. Y por eso yo quería terminar ahí, porque yo no sé cómo usted se siente cuando el Señor lo ve. Pero hay días en los que deseáramos que el Señor se detuviera un momento y nos viera. Hoy es un día como esos. ¿Por qué no le dice: Señor, pon tu mirada en mí? Me raparon, me cortaron mi santidad. El filisteo se quiso reír de mí, se quisieron burlar de mí, pero tú me estás dando una nueva oportunidad. Yo lo único que necesito es tu mirada puesta en mí. Que el Señor te vea. Que el Señor te vea. Es una tarde muy especial hoy. Yo le tengo que confesar que no era lo que yo iba a predicar hace un par de horas cuando yo estaba estudiando. Pero por algo el Señor puso este mensaje. Porque tú necesitas reverdecer. Porque tú necesitas reverdecer. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, posiblemente dejaste de percibir el olor del agua y te secaste. Pero hoy el Señor dice: yo te voy a plantar de nuevo ahí. Job 14 dice: si hay esperanza para el árbol cortado, que un día reverdezca, pues habrá esperanza para ti también. Si aquella vara de Aarón, hermano, que era una vara común y corriente, reverdeció, vas a reverdecer tú, porque Dios hizo una elección en ti. Te eligió a ti. Pudo haber elegido a otros, a tal vez mejores, pero el Señor dijo: no, tú, para ti, para ti, para ti. Porque yo voy a hacer que reverdezcas, que empieces a echar flores, que des fruto.
Pero necesitas estar en el templo, necesitas estar en el lugar indicado, en el lugar donde está mi presencia. Ahí necesitas estar. ¿Cuántas oportunidades, hermano, el Señor a nosotros nos ha dado? Y hoy no dejes pasar esta oportunidad. Y mientras mis hermanos cantan ese coro, usted examine su corazón. Examine su corazón. Sí, Señor. Tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me dijiste antes que dijera sí. La gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. No sé lo que viste en mí. Sí, Señor, yo no sé lo que viste en mí. Derramaste tu amor sobre nosotros, Señor. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Dijiste antes que dijera sí. Gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, solo encuentro mi lugar. Esta es una tarde en la que nos acercamos delante de Dios a cuentas. Pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y decirte que este es el tiempo que Dios marcó y que Dios preparó para tu vida. Que nosotros no podemos vivir sin su presencia. Fuimos marcados, fuimos sellados, aún antes de que nosotros naciéramos. Y este es un tiempo en el cual Dios quiere hacer que reverdezcamos. El Señor ha puesto su mirada en nosotros, el Señor te ha visto y el Señor te ha estado viendo.
Pero ese es el tiempo en el cual también necesitamos decirle: Señor, esto es lo que yo necesito. Tal vez te apartaste del agua, tal vez te alejaste del agua y dejaste de percibir ese aroma. Tal vez el lugar donde estabas no era el correcto, pero hoy el Señor te ha traído porque quería que escucharas esta palabra. Es tiempo de reverdecer, es tiempo de reverdecer. Y que aquello que no tenía esperanza, aquello de lo cual la gente dijo que no se podía, hoy empezará a reverdecer. Porque la mirada del Señor está sobre ti. Porque la mirada del Señor está sobre ti. Y en esta tarde, antes de ministrar los elementos de la Santa Cena, yo quiero invitarte a que juntos le digamos al Señor: Señor, yo quiero reverdecer. Mis huesos necesitan reverdecer. Mi pelo necesita reverdecer. Mi vida entera, Señor, todo. Que la sanidad venga, que la sanidad brote. Haya sanidad en tus huesos, sanidad en tu vida, porque vas a reverdecer. Pero ya no podemos seguir indiferentes. Ya no podemos seguir indiferentes. Y hoy decirle: Señor, gracias por tu palabra. Si se pone de pie un momento conmigo y suavemente le decimos al Señor: no sé lo que viste en mí para darme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia. Me hiciste deseable para ti. Hiciste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. No sé lo que viste en mí, sí, Señor, para amarme tanto así. Hoy estamos delante de ti, Señor, una vez más, reconociendo, Señor, que no entendemos qué fue lo que tuviste en nosotros. Yo no sé, Señor, lo que tú pudiste ver en mí, pero me elegiste, Señor. Me escogiste, Señor, antes de que yo te dijera sí. Yo no tengo nada más que darte las gracias, Señor. Me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, dentro de cámaras de amor, donde encuentre
Quiero invitar a mis hermanas encargadas de ministrar los elementos en esta tarde, que pasemos en el nombre del Señor. Y mientras usted recibe el pan y el vino en esta tarde, que juntos podamos pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas, que Él nos haga reverdecer, que los elementos de los cuales hoy hemos hablado se pongan en función para que podamos reverdecer. En el nombre de Jesús bendigo estos elementos, el pan y el vino, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nuevamente, Señor, nos das el privilegio de acercarnos delante de ti, Señor, a tu mesa, reconociendo, Señor, que no somos dignos, pero que tú nos hiciste aceptos delante de ti. Y hoy nos acercamos nuevamente, Señor, haciendo memoria de lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y ese sacrificio en el Calvario. Reconociendo también, Señor, que no ha sido por nuestros méritos,
sino que por los méritos inagotables de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú, Señor, nos das a nosotros hoy una vez más este privilegio, Señor, de sentarnos y participar de estos elementos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los cuales tú has traído, Señor, a este lugar para recibir esta palabra, Señor, pero también para ser partícipes, Señor, de lo que hoy hacemos en memoria de ti, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno, Señor, en esta hora. Y tomando, Señor, el pan, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu cuerpo representado, Señor, en este pan, el cual, Señor, fue partido, el cual, Señor, fue llevado a la cruz por mis pecados y por mis delitos. Pero que gracias, Señor, a ese sacrificio, hoy tengo el derecho, Señor, de poder acercarme delante de ti confiadamente. Yo bendigo, Señor, este pan, tu cuerpo, Señor, que selló una nueva etapa, un nuevo tiempo para mí, para cada uno de nosotros, Señor. Cuando nos sacaste de donde estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y nos pusiste, Señor, pusiste nuestros pies sobre la roca, Señor, gracias. Hoy, Señor, te bendecimos y te decimos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón por ese sacrificio en la cruz, Señor. Participemos del pan en el nombre de Jesús. Esta copa representa la copa de un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Pero el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se derramó en el madero del Calvario. Y porque por medio de esa sangre alcanzamos salvación y alcanzamos redención. Porque cuando ya no había esperanza para nosotros, la única esperanza fue que el Hijo de Dios fuera llevado a la cruz y muriera, pero que al tercer día resucitaría para darnos vida a nosotros. Hoy hacemos esto en memoria de ti, Señor, en memoria de todo aquello que sufriste, Señor, porque llevaste todas nuestras enfermedades, Señor, y las arrojaste a lo profundo de la mar. Tomaste nuestros pecados, Señor, y los hiciste blancos como la nieve. Hoy te damos gracias, mi Dios, porque nadie pudo haber hecho tan grande sacrificio como el que tú hiciste por mí y por cada uno de nosotros. Yo te bendigo, mi Dios, y te agradezco, Señor, la oportunidad que nuevamente me das, Señor, de juntamente con mis hermanos participar, Señor, de esta mesa sagrada y de los elementos, Señor, activadores de los cuales hoy tomamos. Padre, yo bendigo la copa y bendecimos, Señor, el vino, que a la hora de hacerse parte de nuestro cuerpo juntamente con el pan, transformen nuestra vida, Señor, y nos lleven, Señor, a otro nivel, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Participemos todos. Y ahí donde está, con toda reverencia, démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Él. Porque hoy sellamos una vez más este mensaje, esta palabra, en la cual el Señor nos está llamando a reverdecer, en la cual el Señor te está llamando a reverdecer, a dar frutos, a echar flores. Una oportunidad más para nosotros. Hoy la recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy
participamos, Señor, de estos elementos con gozo y con alegría, Señor, dándote gracias a ti por lo que tú hiciste por nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Y te agradezco, Señor, lo que tú has hablado a nuestras vidas en este momento, Señor. Que lo nuevo tuyo venga, Señor, que lo nuevo tuyo venga. De aquello que has tenido preparado para nosotros, venga, Señor, cada día. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor.